Cuando queráis podéis empezar. Cristina Fulconis, por favor, adelante. En primer lugar, daros la bienvenida y agradeceros el esfuerzo a quienes habéis decidido pasar este rato junto con nosotras para charlar sobre temas que nos tocan muy de cerca y de los que esperamos aclarar pues, todos esos aspectos que nos tienen intranquilas. Soy Cristina Fulconis, portavoz de este CIR, responsable junto con mis compañeras de las negociaciones con la Consejería de Educación en la Mesa Sectorial de Educación. Y voy a pasar un poco a identificar al sindicato en el que estamos. Muchos de vosotras y vosotros nos conocéis ya, seguramente muchos estáis afiliados, pero sí que quiero dejar un poco pues, esas señas de identidad de nuestro sindicato de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza y de los servicios públicos intersindical en siglas, STECILI, que también conocéis como STES, que entre otras son, pues somos asamblearios. Esto marca el funcionamiento y la estructura del sindicato. La Asamblea de Afiliadas y Afiliados es el máximo órgano de decisión de todos los sindicatos federados en este CIR y participando día a día pues lo hacéis más fuerte, ¿no? Este sindicato a través de los secretariados provinciales, a través de las asambleas, que son las que a nosotros nos hacen pues, conocer un poco el pulso de cómo están funcionando las cosas en los centros educativos y en nuestra comunidad. Es un método de participación, de consulta, de decisión para utilizar por los diferentes sindicatos. Como sabéis, tenemos sindicatos en todas las provincias. Además, tenemos el sindicato STACIL para la administración pública y nos sirve, pues eso, para contrastar la acción sindical y para reforzar la unidad y la participación. Es decir, se trata de participar en el sindicato. Otra característica que nos define es el carácter de organización unitaria, que pretende lograr la unidad de los trabajadores y trabajadoras en el marco de un sindicalismo unitario, democrático y asambleario. En este tema en concreto, en este tema de la interinidad o de las situaciones relacionadas con la interinidad, nos ha costado encontrar puntos comunes con el resto de sindicatos de la enseñanza y hemos debido hacerlo junto con los sindicatos alternativos, como luego nos explicarán. Nuestro objetivo es sumar a apoyos para que compañeros y compañeras pues, obtengamos pues, esos beneficios que buscamos y nos enfrentemos unitariamente a la administración, que suele ser pues eso, unitaria y muy dura. Sin perder de vista que somos una organización autónoma con una entidad y autonomía propias, que toma sus decisiones según su propia dinámica y que es independiente tanto de la patronal, de la administración, del aparato del Estado, de cualquier confesión religiosa, que no está subordinada a ningún partido político ni a ningún grupo de presión. Pues en ese sentido nosotros hacemos nuestro trabajo de forma, como decía, autónoma. En todas estas premisas está nuestro compromiso con lo público, desde la denuncia y la lucha contra los recortes que se han venido imponiendo a la administración pública de nuestra comunidad y de todo el Estado en estos últimos años, reflexionando, proponiendo soluciones a las situaciones que se han venido planteando en estos tiempos tan adversos, ¿no? Por ello contamos con vosotras para avanzar. Queremos avanzar en la mejora. Nuestro sindicato, y ya entrando en el tema que nos ocupa, siempre ha defendido un acceso diferenciado como vía de funcionalización para el profesorado interino. Nosotros nos hemos apoyado en las normas existentes, es decir, tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en otras normas. Creemos que era posible y que habría existido con carácter excepcional esa posibilidad. No hemos encontrado ningún apoyo en este sentido. Y como veis, bueno, pues esto ha ido evolucionando hasta llegar pues, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos ha marcado un poco la pauta para avanzar y para seguir trabajando. Por eso estamos aquí, en vísperas de una gran movilización que se va a llevar a cabo en Madrid el próximo sábado. Para nosotros, el vigente sistema de acceso a la función pública docente nos produce una competencia desleal. Por un lado están las trabajadoras y trabajadores con experiencia de muchos años y los aspirantes y las aspirantes recién titulados. Unos han acreditado sobradamente su validez y a menudo han superado pruebas de oposición con muy altas calificaciones, que a medida que pasan los años tienen más obstáculos para preparar los exámenes, y quienes incorporan al sistema que tienen muchos elementos a favor para superar con brillantez los exámenes, pero no reúnen la experiencia para llegar a ser seleccionados con este modelo, ¿no? Con el propósito de brindar una salida para el profesorado interino y al tiempo que evitamos el enfrentamiento entre trabajadores, pues siempre hemos defendido este modelo, que es lo que llamamos doble vía de acceso a la función pública docente. En esta asamblea abierta vamos a tratar temas relacionados con la situación que nos deja la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se presenta en nuestro país.
No se trata de una asamblea para hablar de temas concretos de la oposición. Para eso vamos a hacer una asamblea posterior en la que, bueno, pues trataremos de resolver todas las dudas relacionadas con las oposiciones que se desarrollan este año. Nuestro sindicato se caracteriza porque hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Y por ello os vamos a presentar ahora un vídeo que recoge todas las actuaciones realizadas hasta el momento por este sindicato y todo lo acontecido hasta este momento en este tema. El vídeo lo ha elaborado nuestra compañera Susana Arroyo y os dejamos con él. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. A continuación voy a realizar un resumen de los hechos acontecidos de más interés hasta ahora y de las actuaciones llevadas a cabo por nuestro sindicato. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, emitió el día 19 de marzo de 2020 su veredicto confirmando en su sentencia la existencia de un fraude de ley generalizado en la contratación de personal interino y temporal en la Administración española, pero deja en manos de la Justicia Nacional la determinación de qué casos son constitutivos de fraude y qué medidas correctoras deben adoptarse en cada caso. Esta sentencia reconoce que no existe en la normativa española medidas efectivas para combatir eficazmente el abuso en la contratación temporal de empleados públicos, por lo que insta a los tribunales españoles, tomando en consideración su derecho interno, a hacer lo que sea de su competencia para garantizar la plena efectividad de la directiva europea. Es esta una gravísima llamada de atención a las administraciones españolas a las que se acusa claramente en la sentencia de incumplir de manera sistemática la normativa de contratación tanto española como europea. Se pone de manifiesto entonces en esta sentencia que ni los procesos selectivos de libre concurrencia, ni la transformación del personal temporal o interino en indefinido no fijo son la solución, ya que las plazas que ocupan pueden ser objeto de amortización o incluirse en las ofertas públicas de empleo. Ninguna de estas medidas garantiza la protección del personal público que ha sufrido abuso de temporalidad. Desde nuestro sindicato se ha venido luchando por la estabilidad de nuestros trabajadores en todo momento. Pero en 2020, y tras la sentencia del Tribunal Europeo, se creó una comisión de interinos, estatutarios y personal laboral para trabajar con más contundencia el fraude de ley. Desde esta comisión se han propuesto varias soluciones. Por ejemplo, suspender los dos acuerdos de 2017 y 2018 por otro marco regulatorio que proteja de verdad al personal contratado en fraude de ley de todas las administraciones públicas. Es decir, que no salgan a oposición las plazas ocupadas por interinos en fraude de ley, pero que sí continúe el proceso de oposición para cubrir las jubilaciones y puestos de nueva necesidad, porque lo uno no quita a lo otro. También pedimos un desarrollo legislativo interno urgente para el sector público análogo a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el abuso en la contratación temporal y la protección del trabajador cuando haya existido tal abuso. Porque si en la empresa privada se exige que cuando un trabajador lleva 3 años pase a indefinido, es de lógica que la pública deba dar ejemplo y es donde primero se tenga que cumplir una norma. En definitiva, pedimos una verdadera consolidación, convirtiendo al personal temporal contratado en fraude de ley en personal fijo. La pandemia nos paralizó un poco por un lado, pero por otro nos incentivó para comenzar a comunicarnos a través de las redes sociales y desde entonces han sido muchas las campañas que hemos realizado en redes con vídeos, carteles, dípticos, etc. Vamos a ver algunos de esos trabajos que se han movido por las redes y que tenemos que decir que han tenido una gran repercusión con miles de visualizaciones en las diferentes redes sociales.
Por otra parte, las reivindicaciones de estabilidad que han estado latentes desde hace mucho tiempo entre este sector de empleados públicos cobraron desde la sentencia del TJUE un nuevo impulso que se ha concentrado y concretado fundamentalmente en dos planos: el judicial y el de las movilizaciones, porque a pesar de las limitaciones debidas a la actual situación de pandemia que aún padecemos, en los últimos meses se han desarrollado concentraciones y manifestaciones. A nivel jurídico ha habido un hecho muy importante: el informe Situación, Escenario Normativo y Alternativas acerca de la temporalidad de las prestaciones de servicios para las administraciones públicas, firmado por la catedrática de Derecho del Trabajo y presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, el pasado 8 de marzo de 2021, y en el que se recoge que la creación de una categoría de personal con carácter indefinido, con la posible denominación de personal estabilizado de carácter excepcional, resulta una vía apropiada y constitucional para la resolución de una situación de uso abusivo extendido de las situaciones de empleo provisional de las administraciones y organismos públicos del Estado. A nivel oficial, la respuesta gubernamental a la sentencia del TJUE se está demorando en el tiempo, a pesar de la claridad de la sentencia que obliga a imprescindibles cambios normativos y la consecuencia que igualmente se deduce de haber abusado en la contratación del personal temporal transcurrido más de un año. No se ha producido modificación alguna hasta el momento. Distintas iniciativas parlamentarias en el Congreso, en el Senado y en las cámaras autonómicas dan fe de la preocupación de distintas opciones políticas por encontrar una adecuación legislativa que indefectiblemente debe producirse en los próximos meses. El día 21 estuvimos en el Senado para exponer a los senadores de Función Pública nuestras reivindicaciones, porque en la Administración hay sitio para todos, tal y como señaló nuestro compañero: el talento está aquí. El talento somos nosotros. Es verdad que nosotros no queremos impedir que la juventud entre a la función pública, pero no es quítate tú para ponerme yo. En nuestra administración hay sitio para todos, hay espacio para todos. Nos vamos a jubilar en 5 años 1 millón de personas en España y en 10 años 3 millones de empleados públicos. Bueno, hubo varias intervenciones que si queréis ver solo tenéis que entrar en ese enlace de YouTube que os he señalado en la diapositiva. Y tras esas intervenciones respondieron todos los partidos políticos que estaban presentes, y comparto con todos vosotros las intervenciones de los 3 partidos mayoritarios. Pero sí que es verdad que hay una idea de fondo. Si queremos unos servicios públicos de calidad, necesitamos que las personas que trabajan en estos servicios públicos tengan una calidad en su trabajo y en sus condiciones laborales. Y por tanto, un tema del otro no se pueden separar, ¿no? El tema es complejo, o sea, yo creo que todo el mundo es consciente de que no estamos hablando, y además cuando los temas complejos se dejan pudrir y que vayan pasando años y años y se va haciendo una bola, que luego es mucho más difícil porque hay muchas más casuísticas y es mucho más difícil de abordar. Pero para esto dicen que están los políticos, o estamos los políticos, para resolver problemas. Pues por nuestra parte intentaremos, por todos los medios de que disponemos, de ayudar a resolver estos problemas. Este proceso, que se viene agudizando en los últimos años, amenaza a medio plazo, yo diría que con una operatividad real de las propias administraciones, de las propias instituciones. Hay veces que se pierde la perspectiva de que el problema laboral, el problema humano, acaba afectando a la propia viabilidad de las administraciones, ¿no? Y por eso yo creo que en todos los que tenemos vocación de partido de gobierno, pues vais a encontrar una voluntad, yo creo, que también ha ido madurando y que también se ha ido modulando en el tiempo. Por lo tanto, como partido de gobierno, que he dicho que es el Partido Popular, nosotros debemos asumir, yo creo que posiciones responsables, posiciones que no se basen en promesas más o menos idílicas y, por supuesto, alejados, en todo caso, de la demagogia. Pero sí asumimos que es el momento de resolver este problema. Es el momento de abordarlo ya. Nosotros creemos que el Gobierno tiene
obligación de liderazgo en esta materia, tiene una obligación de proponer esas alternativas dentro de ese marco que es la Mesa General de Negociación, donde me gustaría decir que ni hay unanimidad jurídica sobre la interpretación de la sentencia ni sobre las propuestas, y tampoco, aquí también se ha hecho alusión, desde la parte sindical al compromiso, digamos, sin fisuras respecto a este problema, ¿no? Hay distintas interpretaciones, hay distintas posiciones, ahí hay que consensuar, pero alguien tiene que proponer las bases sobre las que discutir. Estaba interesado en venir por escucharles, aunque a pesar de escucharles cada uno en nuestra parte, a lo mejor lo hemos ido conociendo. Yo soy enfermera de profesión, con lo cual la interinidad en la sanidad pública la conozco perfectamente durante muchísimos años. Y he estado también, hasta antes de venir aquí, 20 años en un ayuntamiento, y hemos sufrido la amortización de plazas y posteriormente la tasa de reposición, que lo único que llevó todo esto fue a desatender a la ciudadanía, porque no había personal para atenderla. Por tanto, esto es un problema que tendremos que solucionar, y es un problema complejo, porque antes se ha dicho aquí por el señor Mulet que estamos en la Comunidad Valenciana, y en la Comunidad Valenciana gobernamos Compromís, Podemos y el Partido Socialista, y tampoco hemos sido capaces de solventarlo. O sea, aquí las cosas claras, no hemos sido capaces de solventarlo. Y esto no afecta solo al gobierno, afecta al gobierno, a las autonomías, y estamos en una Cámara que es el Senado, que es la Cámara territorial, y respetamos profundamente la cogobernanza con las comunidades autónomas. Es un problema que tendremos que solventar, porque esto así no puede seguir. Y si creemos firmemente en la asistencia y en la función pública, para poder atender a la gente, se tiene que atender en condiciones y en condiciones de preparación de todo el mundo. Ahora bien, yo aquí, nosotros, desde luego, los compañeros que estamos aquí, vamos a trasladar al ministro esa sensibilidad, esa necesidad y esa problemática que hay. Tiene un gran problema el ministro, evidentemente, porque la solución mañana no es una varita mágica, pero tendrá que estudiar y ver cómo se modifica la ley y qué pasos hay que seguir para poder anular esto. Me quedo con una cosa solamente, mejor dicho dos. Una, darles las gracias otra vez, y algo que creo que ha dicho el abogado, que creo que es algo que nos tiene que enmarcar, enmarcar el camino a seguir. Respecto a las compañeras o compañeros que están en huelga de hambre, les deseo lo mejor, y como enfermera les digo, por favor, que se cuiden, que la vida vale mucho. Pero les traslado una cosa que creo que ha dicho el abogado, y es lo que le vamos a trasladar a los compañeros que estamos aquí, ministro. Esto no es un problema de plazas, es un problema de personas. Por tanto, hay que respetar. El día 21 por la tarde nos manifestamos ante la sede de Función Pública en Madrid, junto con otros sindicatos amigos, porque la unión hace la fuerza, evidentemente. El 22 continuamos con otra manifestación ante el Senado, donde ese mismo día comparecía el ministro Iceta. Días después, el ministro ha dado una recomendación que nos ha parecido muy importante destacar hoy en esta asamblea. Os la pongo. Usted me ha hecho una propuesta muy concreta que debo decirle que, aprovechando las tecnologías ya no tan nuevas, he preguntado. He dicho, oiga, vamos a ver, usted me decía, si no lo he entendido mal, senador, excluyan de la oferta de empleo público aquellas plazas que están siendo ocupadas en estos momentos por interinos. ¿Le he entendido bien? Bueno, pues yo rápidamente preguntaba, porque yo lo que no sé pregunto. ¿Podemos hacer esto? Y entonces la respuesta que me dicen es que nosotros no podemos, porque nosotros no sacamos puestos de trabajo concretos. Los que sí pueden no utilizarlos porque están ocupados por interinos son las administraciones de las que dependen. Y por lo tanto ahí yo lo que sí que me comprometo, senador, es a que en el momento que hayamos acordado y lanzado la oferta pública de empleo, vamos a hacer una recomendación del Ministerio para que nadie utilice esas plazas en los casos, pero le repito, nosotros no sacamos plazas concretas, sino unas plazas en genérico que corresponden a unos determinados cuerpos y que luego son cada nivel de la Administración el que debe decidir. Pero me parece correcto el planteamiento y sin fuerza de obligar, pero sí como una recomendación en este marco de diálogo y acuerdo con las administraciones, plantear esa cuestión que además sé que la sienten como propia. Yo recibo
muchos correos electrónicos de personal interino y por lo tanto, conozco directamente tragedias personales y, por lo tanto, eso no lo puedo decidir, pero sí lo puedo recomendar y así lo haré. Pues esperemos que esa recomendación pase a ser ley y que todas esas plazas de interinos que llevan muchos años trabajando no salgan a la oferta pública. Pero para eso es necesario que nos movilicemos. Hoy estamos celebrando aquí esta asamblea con todos vosotros para explicaros todo lo que ha venido ocurriendo y todo lo que va a suceder de ahora en adelante. Y lo más próximo lo tenemos el día 22. Antes de esta asamblea hemos celebrado otras. Hemos mandado diversas cartas y comunicaciones a los responsables políticos y estamos haciendo todo lo que podemos, pero necesitamos vuestro apoyo, porque sin vuestro apoyo no podemos seguir avanzando. Bueno, pues como digo, el siguiente paso es el día 22, la manifestación en Madrid, a la que espero que vayáis todos porque estáis luchando por lo vuestro y si no lucháis vosotros, ¿quién lo va a hacer por vosotros? Así que animaros a que vengáis y por mi parte nada más, os dejo con mis compañeras. Muchas gracias. Si le parece bien a Mariluz, que también la tenemos aquí, que es la siguiente ponente, pues yo creo que podemos quizá empezar por lo que teníamos pensado hacer después del vídeo. Yo os presento a Mariluz. Mariluz es nuestra representante de la Confederación Intersindical, de la Confederación de STES, es la responsable de política sindical de la Confederación de STES y ha estado involucrada pues, en todas estas actuaciones que se han venido haciendo. Entonces, si os parece, dejamos a Mariluz que empiece. Hola, buenas tardes. Vais a ver que llevamos un montón de tiempo intentando mejorar la situación, ya lo ha enfocado un poco Cristina, que siempre hemos pedido el acceso diferenciado porque veíamos que el personal interino está en inferioridad de condiciones y que bueno, pues ya había demostrado con creces la igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública docente y veíamos que el acceso diferenciado era una de las posibilidades para ese acceso, ¿no? Siempre lo rechazaron, nunca lo tuvieron en consideración y, como ha dicho ella, tuvo que venir las sentencias europeas para decir al Estado español que estaba haciéndolo muy mal, ¿no? Que eso no se podía consentir, ese abuso de temporalidad, que hubiera gente que llevaba 30 años incluso trabajando en el mismo puesto o de la misma manera, en la misma situación, ¿no? Y que tenía que solucionarse. De ahí vino el acuerdazo que firmaron con 3 organizaciones sindicales, Comisiones UGT y CESIF, en el 2017 y 2018, en el que bueno, pues se hacía una oferta masiva de empleo público. Esa era la solución que salió y bueno, pues ahí supuestamente ya iba a solucionarse el problema. ¿Qué pasó? Que se generó mayor problema. ¿Por qué? Porque lo que fijaron fueron los puestos de trabajo, no a las personas. ¿Qué ocurrió? Que sí que ofrecieron ofertas de empleo público masivas, incluso en sectores donde llevaban pues a lo mejor 30 años sin oposiciones y de repente se encontró la gente en la calle porque sacaron su plaza, que llevaba muchos años trabajando en ella, y la cubrieron con otra persona, con lo cual la persona que estaba en ese puesto le echaron a la calle después de una cantidad de años de servicio. Esta sentencia decía que los procesos selectivos o los procesos de estabilización no eran válidos para solucionar el problema y que se tenía que reconducir y replantear la situación. El Gobierno sigue en sus 13, no ha hecho absolutamente ningún cambio de política, sigue con la misma postura y, bueno, pues ahí estamos, esperando a ver si hay algún cambio. De ahí la movilización que venimos a presentaros también de cara al sábado que viene, que a ver si se puede ver el vídeo y luego lo veréis. Partimos de una situación un poco compleja, que me imagino que también estará en el vídeo. Los datos sitúan el personal en abuso de temporalidad en 800.000 personas, de las cuales 170.000 son docentes. Tenemos un problema en la administración. Además de que está muy envejecida, es que las plazas que van quedando no se van cubriendo. O sea, ya no solo que la población está envejecida, sino que las plazas no se están cubriendo. ¿Qué puede generar esto? Pues un problema muy serio, porque el hecho que la administración no tenga puestos de trabajo hace que se privaticen muchos servicios. Y ese es un problema que tenemos muy serio. De ahí también puede venir la intención del gobierno, de los distintos gobiernos, de no estabilizar al empleado, porque si privatizan los servicios es muy fácil echar a la gente a la calle, si ya tiene una estabilidad es muy difícil echarla. Entonces, pues bueno, les interesa tenernos así, ¿no? Que cualquier año nos pueden decir este año no hay interinidad y os quedáis todo el mundo en la calle y no pasa absolutamente nada. Luego también tenemos otro problema dentro de la administración, es que la mayoría son mujeres.
el 56,95% del total son mujeres. Mujeres que, por cierto, os informaré que hay 3 compañeras, no son de educación, pero sí que son funcionarias que están en huelga de hambre desde abril, que casi no se ha trascendido a los medios de comunicación porque parece ser que la salud y la vida de las mujeres, y encima si son funcionarias, no importan. Y otro problema que nos enfrentamos, que también he dicho que puede hacer que luego las administraciones no funcionen como debieran, es que en los próximos 10 años también se va a jubilar muchísima gente. Entonces nos encontramos con un problema muy serio. ¿Qué dice la sentencia hasta el Tribunal Superior de Justicia? Pues que se tiene que hacer fija a las personas que están en abuso de temporalidad. Abuso de temporalidad quiere decir que hay un colectivo de personas que llevan un montón de tiempo desempeñando su función y su labor en un puesto determinado o en una situación administrativa determinada. ¿Qué es lo que nos pasa en educación? Que hay un montón de tiempo que lleva la gente trabajando de interina, trabajando para la misma administración que es educación. Tenemos que diferenciar 2 cosas que son importantes y que no se deben mezclar en este momento, que es, una cosa es cómo se accede a la función pública docente, es decir, cómo te haces funcionaria o funcionario de carrera, y otra cosa es lo que ahora estamos hablando, que es la sanción a ese abuso de temporalidad. Es decir, una cosa es cómo queremos acceder a la función pública docente, que ya se puede debatir en otro momento, y ahora estamos hablando de qué mecanismos hay para que esas personas que llevan muchos años trabajando para la administración, que han demostrado con creces, en este caso para educación, que han demostrado con creces su valía, porque ya han pasado pruebas selectivas, porque han demostrado su mérito, su capacidad. Es más, en el listado de interinidad está ordenado por esos méritos también, con lo cual la forma de acceso ya está demostrada con creces. Y además ya están dentro del sistema, o sea, no tienen que volver a entrar porque ya están dentro, o sea, son funcionarias interinas, con lo cual tenemos que ver cómo se gestiona esa situación y cómo se reconduce esa situación de ese personal que está en abuso de temporalidad. Y Europa dice, hay 2 maneras de sancionar. Pone sobre la mesa dos maneras, estableciendo la fijeza de todas estas personas que están en esa situación o con una indemnización. ¿Qué pasa con la indemnización? La indemnización sería para las arcas públicas un desastre, porque si a 800.000 personas les tienen que indemnizar pues a lo que sea, 30 días por año trabajado, cuando hay gente que lleva 20 y tantos y 30 años, pues imaginar, las arcas públicas se hundirían en la miseria más absoluta. Y la otra opción, que es la que venimos pidiendo y reivindicando desde hace más de un año, es la fijeza. La fijeza. Desde STES, no es que digamos, queremos esta figura determinada, vamos a presentar una figura, pero nos valdría cualquiera que de entrada viniera de un desarrollo legislativo, porque siempre hemos defendido que tiene que ser la legislación, las leyes las que gestionen esta situación, no porque nos dicen denunciar, como se ha llevado haciendo hasta ahora, ¿no? Se ha ido denunciando. ¿Qué pasa? Es un proceso muy largo en el que las denuncias llegan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea te devuelve una sentencia, bueno, instando al gobierno español a que regule esa situación, dando la razón a la persona demandante. Por ejemplo, recientemente un caso de un compañero de Aragón que denunció porque, bueno, se encontraba en esa situación de abuso de temporalidad. Denunció, como no, aquí en España no le dieron respuesta positiva, llegó al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y allí le dieron la razón. Y le dijeron que la administración tenía que indemnizarle. Le dieron la opción de la indemnización. Por supuesto, la sentencia no se ha llevado a término porque lo ha impugnado. Se ha impugnado desde la administración. Pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Todo se retrasa muchísimo. Y además es que a unos les dicen sí, a otras personas les dicen no, con lo cual lo que queremos es que haya una unanimidad y que sea una solución igualitaria para todas las personas que están en la misma situación. Por eso siempre defendemos que tiene que ser de una manera legislativa y luego que sea una verdadera consolidación. Lo que queremos es que esas personas sean fijas. Nos importa, nos da igual cómo se llame la persona o la figura que creen, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es que realmente se dé una consolidación y que esas personas que llevan tanto tiempo demostrando su valía se sitúen en el puesto que les corresponde. Para cada colectivo está claro que es una solución distinta. Por eso tampoco decimos que tiene que ser esta o aquello o lo de más allá, porque no es lo mismo el personal, por ejemplo, de administración y de servicios, que tiene una situación totalmente distinta. Normalmente esas personas llevan en el mismo puesto, un montón de tiempo. Entonces, esas personas lo que piden es estabilidad en el puesto.
¿En educación podemos pedir eso? Pues no, no podemos pedir eso. ¿Por qué? Porque las personas no están en el mismo puesto todos los años. Nos suelen cambiar. Sí que tenemos una estabilidad en el sentido de que, o sí que tenemos una continuidad en el sentido de que llevamos muchos años como interinos trabajando para la administración, para la Consejería de Educación, pero no en el mismo puesto. Aparte que no sería viable, porque eso también cerraría muchas puertas. También queremos la movilidad, ¿no? Entonces, la movilidad para el funcionario de carrera, la movilidad para el funcionario interino. Entonces, no sería la solución. Pero sí que pedimos estabilidad, es decir, que esas personas tengan trabajo todos los años. Simplemente pedimos eso. Si sería tan fácil, si realmente regularlo, no sería tan complejo. El caso es tener ganas y querer hacerlo. La temporalidad, hay otra cosa que tenemos que aclarar también. La temporalidad es legal, está en el EBEP y lo recoge. Pero lo que ha llevado a esta situación es esa temporalidad abusiva, porque hay una contratación temporal que es necesaria. Por ejemplo, son aquellas plazas que son provisionales, que son excepcionales o que son puntuales, en un momento puntual. Por ejemplo, como este año con la pandemia, que se ha ampliado un montón la contratación. Bueno, pues en ese caso, pues sí, pues claro, temporales, son puestos temporales. Lo que se viene denunciando y lo que decimos que no ha lugar son las abusivas, que son cuando una persona o un puesto lleva, que son estas ordinarias, estables, permanentes, las que ya nosotros llamamos vacantes, pues que llevan cubiertas siempre por interinidad durante mucho tiempo. Bueno, pues entonces en ese caso es cuando ya es una temporalidad abusiva, cuando la gente está cubriendo vacantes. En ese caso ya es cuando la situación es abusiva. Para no crear la figura de la persona fija, argumentan que no es constitucional. Bueno, pues aunque fuera anticonstitucional, las leyes europeas están por encima de la Constitución, porque para eso hemos entrado en Europa. Una de las cosas que conlleva es que las leyes europeas están por encima de las leyes de los países. Entonces, nos obliga a cumplir esas sentencias. ¿Qué remedio nos queda? Pues cambiar la Constitución y legislar en función de lo que nos viene de Europa. Europa nos está diciendo y nos está marcando una serie de opciones y tenemos que cumplirlas porque es que tenemos que hacerlo así. Si no, nos va a penalizar. Es que luego va a ser Europa quien nos va a castigar si no se consigue esto. No supondría aumentar puestos. Otra cosa que argumentan es que va a suponer mucho dinero porque se van a aumentar los puestos de trabajo. Mentira, porque son personas que ya están desempeñando un puesto, con lo cual ya están cobrando su sueldo a final de mes, como el resto de las personas que trabajan en el funcionariado, con lo cual es un argumento que cae por su propio peso, porque no es que vayamos a meter a gente que no esté, es que es gente que ya está trabajando y que ya está desempeñando su función, con lo cual tiene toda la razón de ser. Como decía, en educación tenemos que diferenciar mucho lo que es el acceso a la sanción, al abuso. Creo que ya queda claro. Por otro lado, desde siempre hemos defendido el acceso diferenciado para ser funcionario de carrera y podría ser por un concurso de méritos, que es otra de las opciones que se ponen sobre la mesa. Bien, no lo descartamos, pero siempre que estemos hablando del acceso a la función pública docente, no del abuso, de la sanción al abuso. Una cosa es cómo acceder a ser funcionario de carrera, porque claro, esta figura que se crearía, pues lo podríamos llamar un funcionario fijo, un funcionario interino fijo. Entonces sería un grupo de personas muy concreto y muy cerrado que reúne una serie de requisitos que se establecerían, que entraría, digamos, en una bolsa especial, que estaría por detrás del funcionario de carrera y por encima del funcionario interino, ese que estaría desempeñando puestos temporales, pero los buenos, los que realmente existen y que se deben de cubrir, no estos abusivos. Entonces, sería un colectivo muy determinado, muy concreto, muy cerrado, pero que tendrían que sí o sí darles un puesto de trabajo. Sería como lo que tienen ahora mismo en Cantabria o en Galicia o en Andalucía, que tienen una lista de interinidad determinada en la que entran X personas y que sí o sí se les da un puesto de trabajo, con la salvedad de que se le añadiría fijo, porque en determinadas comunidades autónomas eso ya lo tienen. Lo único que, claro, al ser interinos, en un momento dado cambia la legislación o cambia lo que sea y acabarían en la calle, porque ya veis que lo de la estabilidad de interinos se negocia cada X años y podrían cambiar el tipo de sistemas. Más en Andalucía no hace muchos años quisieron que cambiarlo y bueno, porque salieron a la calle y lo consiguieron frenar, pero podían haber tenido un sistema como el que tenemos aquí en Castilla y León, en el que cada año de oposición te rebareman y allá te las apañes y te las juegas.
En cambio, allí tienen esa estabilidad. Pues sería esa estabilidad hacer funcionario interino fijo, de tal manera que sería una bolsa muy concreta, cerrada, en la que están esas personas. Y, por supuesto, sería un colectivo a extinguir porque está claro que esta sanción al abuso sería puntual en este momento en el que Europa ha instado al gobierno a solucionar ese problema de todo este colectivo, de todas las administraciones públicas que están en situación de abuso, con lo cual sería a extinguir, porque luego espero que empiecen ya a regular las cosas bien y que ya se hagan las cosas bien y no volvamos a tener este tipo de conflictos. Entonces ya sería un contrato temporal de otra manera y luego estarían hasta su jubilación. Pero en esa bolsa no entraría nadie más. Esa sería la situación que nos encontramos en educación y que sería fácil la solución. La solución realmente no es compleja. La solución es viable. Pero claro, lo que necesitamos es, como lo que digo yo, si en Cantabria, en Galicia, en Andalucía tienen esa estabilidad, lo que necesitamos es que a continuación ponga fijo hasta que se acabe esa situación, esa bolsa, y cuando se acabe, pues esperemos que ya las distintas administraciones lo estén haciendo bien y ya no estén cubriendo las plazas de esa manera que llegan a situaciones de abuso que claro, que generan estos problemas. Entonces, bueno, pues un poco esa es la situación que nos encontramos en educación. Muy bien, pues yo creo que ahora es el momento de ir recogiendo un poco vuestras preguntas, las que aparecen en YouTube. Hay otra compañera que está también recogiendo preguntas y ahora mismo, bueno, pues hay comentarios que podéis ver todos en el chat. Como comenta Fernando, esto fue un balones fuera del Z. Efectivamente, el Ministerio tiene tradición en hacer eso, el yo invito y tú pagas, que dicen algunos representantes de nuestra administración aquí en Castilla y León. Cuando hablamos, por ejemplo, de reducción del horario lectivo, dicen sí, lo hubieran puesto en la ley. Cuando hablamos de reducción de ratios, nos dicen lo mismo. En la LOE no se recoge, siguen las ratios de la LOE, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados también a esto. Sí que es cierto que la sensibilización que se está consiguiendo con estas movilizaciones, con estas reuniones, con todo esto, no se había conseguido antes. Y sí que es cierto que es el momento. Ahora es el momento realmente porque hay una sensibilización en la sociedad y en nuestros políticos que hasta ahora no se había conseguido. Entonces, yo creo que a partir de ahí, bueno, pues es el momento, lo hemos dicho siempre, nosotros llevamos muchos años, como decía Susana, trabajando, a veces nos dicen que somos el sindicato de los interinos, que a mucha honra, ¿no? Porque hemos trabajado durante muchos años para mejorar las condiciones laborales de los que están y también para conseguir pues esa estabilidad. Ya sabéis que en las últimas oposiciones no hemos conseguido mantener esa puntuación especial que teníamos para, mejor dicho, en el tema de interinidad, ¿no? Esa puntuación especial para los compañeros y compañeras que llevan muchos años trabajando aquí, porque veíamos que mientras el Estado no estableciera una norma que permitiese lo que nosotros pedíamos, que era la doble vía, el doble acceso, no hay posibilidad realmente de que aquí en Castilla y León hagan nada. Castilla y León únicamente va a hacer algo cuando les obliguen. Y ahí estamos. Por eso la manifestación es en Madrid. Cuando hemos tenido movilizaciones aquí, pues os hemos pedido que nos acompañarais aquí. Pero ahora la movilización es en Madrid. Dice Cristina, estás bien en un centro, desarrollas un trabajo de calidad, los compañeros están contentos contigo, la dirección también, padres, alumnado, el curso siguiente tú estás a verlas venir otra vez, a ver si hay un trabajo donde, en qué condiciones, no es justo, la verdad, y menos justo es estar cubriendo una misma vacante durante varios cursos. Te haces al centro, a la zona, a todo, a los 3 o 4 años te cambian de golpe y otra vez a empezar. Creo que no se pide nada gratis, en la estabilidad laboral queremos trabajar, pero en condiciones óptimas. Yo creo que eso es algo que resume muy bien lo que estamos pidiendo. Nosotros pedimos estabilidad de las personas que están ocupando las plazas. El acuerdazo que firmaron en 2007, en 2017, 18, 19, únicamente lo que ha hecho ha sido estabilizar plazas, porque al final tanto los sindicatos que lo firmaron, que fueron UGT, Comisiones y CESIR, donde nosotros estábamos totalmente en contra, porque entendíamos que había otras vías, otras posibilidades, y el Ministerio, en aquel momento, el Ministerio con Montoro, ¿no? Fue la época de los recortazos, fueron las épocas más duras que hemos vivido. Pues a partir de ahí hemos seguido luchando, hemos seguido trabajando y realmente, bueno, pues el tema es ese, que ahora mismo se ve pues un pequeño camino para avanzar, pero tiene que ser un camino que se logre en todo el Estado. Y por eso nosotros estamos explicando aquí lo que hemos hecho a nivel estatal, porque realmente es donde se van a establecer políticas y se van a establecer normas que permitan
pues eso, garantizar, como dice Iceta, recomendar, porque ¿qué sirve que recomiendes si realmente luego en el fondo no estás haciendo una normativa que obligue? Las comunidades autónomas únicamente van a hacerse, bueno, van a hacer lo que les pidan cuando se les obligue, y eso tiene que ser a través de una norma. No sé si... Mira, si te parece, Cristina, vamos a recoger alguna de las preguntas que hay en YouTube. Una de ellas, de las últimas que he visto, es que preguntaban a qué hora, entiendo que a qué hora se refiere, a qué hora va a ser la movilización, Susana, del sábado. A las 12, ya lo digo yo, que a Susana veo que vuelve a estar sin micro. A las 12 empieza la manifestación desde Atocha. Vale, perfecto. En el primer momento han preguntado que si nos podéis explicar, podríamos aclararnos las posturas de la doble vía, nuestra postura de doble vía. En principio la doble vía sería como unas oposiciones restringidas que cuando lo decíamos parecía como si estábamos diciendo que era, bueno, el pecado mortal y que íbamos a ir al infierno todas por pedir eso. Bueno, pues ahora desde Europa están diciendo que sería una solución. Porque, claro, siempre y cuando, el argumento siempre que dicen que no es válida la doble vía o el acceso diferenciado es porque dicen que va en contra de la igualdad, mérito y capacidad, el requisito básico para el acceso a la función pública docente. Y decimos que no, porque la doble vía en principio es una serie de plazas se reservan para este personal interino y otra serie de plazas salen en la oferta de empleo público libre, para el acceso libre, con lo cual compiten en igualdad de condiciones ambos colectivos. Es que se respeta totalmente el requisito de igualdad, mérito y capacidad, con lo cual no ha lugar ese requisito. Y por otro lado también se habla de un acceso diferenciado por el 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge que sería el acceso mediante un concurso de méritos, que también lo baraja como solución desde Europa, también era una de las soluciones que barajaba, siempre y cuando fuera solo para las personas que están en abuso de temporalidad. Es decir, ese acceso diferenciado siempre tendría que ser para las personas que están en abuso de temporalidad. Esa sería una de las opciones. O sea, se barajan tres opciones. La creación de la figura fija del personal interino fijo, que a mí me parece, personalmente, a mí es la que más me gusta, porque creo que oposiciones y sistemas de acceso han pasado ya miles. Hemos pasado yo miles. Yo, como interina, que estuve 22 años, sé lo que se pasa. Has pasado miles de sistemas. Yo pasé por no sé cuántos sistemas distintos. Yo ya, vamos, en fin, horrible. Te la estás jugando cada año. Entonces yo creo que aunque sea en igualdad de condiciones y demás, tener que volver a pasar por un proceso selectivo, sea restringido, sea por concurso de méritos, yo creo que está ya demostrado con creces. El 90% de la gente ha pasado la oposición, la ha aprobado, lo que es la parte de oposición, claro, ese concurso de oposición pues ya no tiene la plaza, pero la parte de oposición la han aprobado, creo que han demostrado su capacidad, y creo que la figura esa del interino fijo, que me he inventado yo porque no existe, pero vamos, puestos a pedir esa figura fija a nivel de educación, podría ser personal funcionaria interina fija y ya está, se crearía esa figura y nos solucionaría muchos problemas realmente. Entonces, bueno, pues sería así, pero sí que baraja las dos opciones, las restringidas que se llamaban antiguo, es decir, el acceso diferenciado o la doble vía y el acceso por el concurso, por el 61.6. Esta figura de funcionario interino fijo nos dicen qué proponemos para esa figura o qué condiciones debería cumplir un funcionario interino fijo. Hombre, yo es que me vengo muy arriba con estas cosas, ¿eh? Si para la empresa privada te dicen que con 3 años seguidos estables, o sea, de contrato concatenado, que con 3 años seguidos te tienen que hacer fija, pues en la pública lo mismo. 3 años de contratos concatenados del servicio de la administración, pues te tienen que hacer fija. Yo que me vengo muy arriba, enseguida. Claro, eso sería negociable, evidentemente, porque pueden empezar a argumentar, claro, como estamos hablando de plazas estructurales y de plazas necesarias o puntuales, claro, entonces podrían empezar a decir, no, pero tiene que ser el personal que ha estado en lo que llamamos vacantes, ha estado en una vacante durante esos años, porque si ha estado en unas plazas de necesidad o un habilitado, cosas de estas, pues igual no entra. Entonces, bueno, todo sería negociable, pero vamos, yo con cumplir 3 años, yo ya... Y lo mismo que para la privada, porque como decía la compañera Susana en el vídeo, si para la privada
y encima lo han metido en el Estatuto de los Trabajadores y está ya reconocido que una persona que lleva 3 años trabajando se tiene que hacer fija, ¿por qué en la administración no? Pues lo mismo. Más cosas que nos dice en YouTube. ¿Qué ocurre con las oposiciones convocadas para el día 19 y con un número de plazas en las que están incluidas las que ocupamos año tras año? Sobre este tema, y también hay una pregunta en el chat que nos pregunta qué hemos hecho en Castilla y León. Nosotros hemos trabajado en el ámbito en el que tenemos representación. Ya sabéis que somos un sindicato que tenemos una representación en educación y ahí es donde hemos estado trabajando. Nosotros, cuando se planteó la oferta pública de empleo, sí que planteamos a la administración nuestra postura. Nosotros entendíamos que el acuerdazo, bueno, pues no se podía seguir manteniendo y que a pesar de que llevamos años pidiendo que se reduzca la tasa de reposición o que se elimine, mejor dicho, la tasa de reposición y eso implique pues grandes ofertas de empleo, porque es cierto que nosotros hemos tenido un planteamiento también dentro de nuestro marco de acceso diferenciado, porque nosotros hablábamos cuando no existía otra opción y cuando la única opción eran las ofertas de empleo, nosotros planteábamos esa posibilidad, que hubiera todas las plazas que estaban ocupadas por profesorado interino serían las que saldrían a ese acceso restringido, por llamarlo así, y todas las nuevas de jubilaciones, etcétera, etcétera, serían todas las que saldrían a oposición. Entonces, nosotros es el trabajo que llevamos haciendo años. ¿Qué pasa? Pues que el resto de sindicatos pues, nos van a la contra. Y ahora mismo son los que tienen representación en la mesa de empleados públicos, son los que tienen representación pues, a nivel de un marco global en la Junta de Castilla y León. Entonces, no ha sido posible llegar a ningún tipo de acuerdo ni con ellos, evidentemente, porque ellos plantean siempre su posición de fuerza a nivel estatal y luego pues, lo van pasando a las comunidades autónomas. Y a partir de ahí, pues ese es el trabajo que hemos venido haciendo, en minoría, porque somos el único sindicato que lo hemos pedido. Entonces, el estar en minoría en una situación como esta, pues a la administración le viene muy bien. Y se ponen de acuerdo pues, con quienes le bailan el agua en ese sentido y con quienes, bueno, pues hacen lo que consideran que es, bueno, pues mejor desde su punto de vista, ¿no? Lo del abuso de temporalidad ya lo ha contestado Mariluz, efectivamente 3 años, como en la empresa privada. Una compañera que dice, llevo trabajando 15 años y he aprobado sin plaza 2 de ellos. Y la posibilidad es que me despidan. Pues efectivamente estamos en un momento en el que con esta oferta de empleo tan amplia, con las dificultades que entendemos que muchos compañeros y compañeras han tenido, no solo por la pandemia, sino bueno, pues con toda esta situación, pues efectivamente pues el prepararse unas oposiciones pues ha sido complicado. Tenemos ahí pues esa, que si apruebas la oposición, evidentemente tu puntuación va a subir porque tienes muchos años de experiencia y eso prima también, pero es cierto que en un momento determinado pues te puedes encontrar con esa situación tan complicada que es que no haya opción, ¿no? Y efectivamente, mientras estamos esperando a ver si se abren estas posibilidades, podemos ser echados de nuestros puestos. Por eso hay que ir a Madrid el día 22, para que se nos vea. A mí me ha gustado mucho un cartel que dice IZ pregunta, somos 800.000, vamos a presentarnos, ¿no? Pues efectivamente, vamos a darle a conocer la realidad, porque yo creo que es una realidad que desconocen desde las administraciones. Han tenido ahí una masa importantísima de trabajadores y trabajadoras que han estado haciendo un esfuerzo considerable y un trabajo, los han mantenido ahí. Cuando les ha venido bien han sacado las ofertas de empleo y, bueno, pues en educación eran habituales cada 2 años, menos en algunas especialidades. En general la movilización era amplia, ¿no? Había un movimiento en esas listas de interinos que beneficiaba de alguna manera también a la administración y en el momento en que la tasa de reposición bueno, pues se ha incrementado de esa manera y el porcentaje de indemnidad se ha incrementado tanto, nosotros en el año 2006 firmamos un acuerdo para que hubiera un 4% de interinidad. Con un 4% de interinidad en la Administración de Castilla y León en educación, pues únicamente se tendrían que cubrir aquellas plazas que se consideran no estructurales, no las que son pues, derivadas de comisiones de servicio, de enfermedad, de situaciones que son por un tiempo muy limitado. El resto de plazas deberían de ser estructurales y de entrar bueno, pues en el sistema para que realmente bueno, pues el empleo fuera estable. Nosotros lo que pedimos es empleo estable. Pero ahora, con este volumen tan importante de compañeros y compañeras que están en esta situación, ahora ya no solo pedimos empleo estable, sino que pedimos estabilizar a las personas que están ocupando esos empleos. De todas maneras, yo ahora mismo, porque la sentencia del Tribunal de la Unión Europea hablaba de 2 vías, la fijeza y la indemnización, que nos echan a la calle después de 15, 20 años a pedir indemnización, pero vamos, directamente de cabeza, vamos, que se vayan a reír porque es que encima salen de rositas. ¿Por qué nos están molestando en arreglar la situación?
Porque ¿saben si mañana al colectivo, sí, que compone ahí Fernando, que en secundaria está por encima del 30% de interinidad? Vamos a ver, o sea, es que les da igual, mañana despiden a ese 30% y es que se van de rositas y no les pasa absolutamente nada. A la administración es que les da exactamente igual. Entonces yo digo que me echan, como ya viene además del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que la sanción al abuso también es la indemnización, denuncia directa, vamos, denuncia y que me indemnicen. Y entonces si empezamos a denunciar todo el mundo, verás tú que pronto lo arregla, porque como tengamos que indemnizar a los 800.000 que están en esta situación, vamos apañados. Sí, la situación del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, efectivamente, llevamos muchos años trabajando con vosotros, lo sabéis, hemos tenido muchas reuniones y efectivamente es una situación terrible porque ya no solamente es el porcentaje de interinidad, sino que en el momento en que se han ido abriendo ofertas de empleo en otras administraciones, en otras comunidades autónomas, si las plazas están creadas pueden salir a concurso. Entonces, si salen a concurso, cualquier persona de cualquier otra comunidad autónoma pueden venir. Entonces sí que hemos tenido conversaciones, hemos tenido pues muchas reuniones. La última oferta de empleo del Conservatorio Superior fue muy pequeñita y no se cubrió toda tampoco. Es muy complicado realmente y efectivamente estamos esperando a que haya pues, una solución de este tipo para poder exigir que esas plazas se estabilicen. Otra pregunta que nos hacen es si se plantea una huelga de interinos a nivel nacional. Pues es el siguiente paso, pero no para mañana, vamos, no hoy, sino mañana. El tema está que el día 22 vamos a hacer la manifestación en Madrid y el siguiente paso lanzaremos le lanzaremos a IZ una petición de que si no muestra interés en arreglar esta situación, para el otoño lanzaremos una convocatoria de huelga a nivel estatal de toda la administración, educación incluida, por supuesto. Y la idea es esa. No ahora, porque ahora, bueno, pues entendemos que además en educación la gente con la oposición, con esta situación de pandemia y demás, estamos a otras cosas, sobre todo la gente está agotada, que también es cierto, es un agotamiento importante el que se tiene. No vemos, incluso en las administraciones la gente está muy cansada, pero sí que en octubre, por eso queremos, digamos que el día 22 va a ser el pistoletazo de salida para ir a más, ir a más, ir a más. Y si no conseguimos que respondan y que cambien la situación, pues llegaríamos a la huelga para octubre. Vale, pregunta César, no sé si lo entiendo, dice, ¿se puede promover algo para demandar fijeza? ¿Cómo que no entendí? ¿Se puede promover algo para demandar fijeza? Realmente lo que estamos haciendo. Eso es un poco la contestación, que es lo que estamos haciendo durante... llevamos haciendo durante mucho tiempo. Si hace alusión a demandar, a hacer demandas, pues ya os he dicho, a ver, hay colectivos que se decantan por demandar y hay mucha gente que tiende a decir que hay que demandar, que hay que demandar, que hay que llegar a los tribunales, que hay que llegar a los tribunales. Bueno, pues estáis comentando casos de gente que lleva muchos años en el mismo puesto, sobre todo ocurre con colectivo de profesorado de FP, con colectivo de profesorado técnico profesor de conservatorio de música o de escuela de idiomas, que son cuerpos muy pequeñitos en los que hay colectivos muy pequeños y lleva gente mucho tiempo en interinidad. Bueno, pues este compañero yo que os comentaba que ha conseguido que de Europa le venga una sentencia reconociendo la indemnización como sanción al abuso, porque sí que le reconoce el abuso de temporalidad, porque llevaba, me parece que eran 20 y tantos años en el mismo puesto de trabajo como profesorado técnico de FP. Bueno, pues esto creo que llevan ya, vamos para el 5º año y que todavía no se ha solucionado porque ha recurrido el Estado. Entonces, cuando se pueda solucionar, lo que queremos es que haya una ley que lo regule, que lo legisle ya y que solucione el problema, pero ya inmediato. Esperamos 5 años porque podemos hacer a lo mejor una demanda más o menos colectiva, pero van a entender que son casos puntuales y personales. Entonces, igual una demanda colectiva tampoco la podemos hacer. Tenemos que ir de una a una persona. Y a uno a lo mejor le dicen blanco y al de al lado, con la misma situación, le dicen negro, que aquí ha pasado, que nos ha pasado. Que yo recuerdo cuando empezamos a demandar los sesenios, que en el mismo tribunal una sentencia te salía favorable y a la semana siguiente te venía denegada. O sea, es que la justicia es así. Entonces, judicializarlo
¿merece la pena esperar 5 o 6 años a que te resuelvan la situación? ¿Dónde estamos dentro de 5 o 6 años? Es que lo que queremos es que sea inmediato, que sea ya. O sea, queremos que sea ya. Que de una vez por todas tomen medidas y solucionen el problema. Hay como bastante preocupación en el grupo, hay bastante gente preguntando, claro, que normalmente no se está 3 años en el mismo centro. Esa es la preocupación para poder pasar a esa figura de funcionario interino fijo. Yo entiendo que aunque no estés 3 años en el mismo centro, el problema, o sea, la historia es que te contrata el contratador, por decirlo de alguna manera, es la junta la que te está contratando, da igual que estés en el mismo centro. El empleador es el mismo, con lo cual ya está. Es como Mercadona. En Mercadona tú puedes estar en el Mercadona de una calle, en el de la de al lado, en la del quinto. Tienes 33 Mercadonas en la ciudad y te pueden ir cambiando de Mercadona, pero tú sigues dependiendo de la misma empresa y a los 3 años el de Mercadona te tiene que hacer fija sí o sí. Pues esto es lo mismo. Tú puedes ir cambiando de colegio, de instituto, de centro durante los 3 años, pero es que sigues trabajando para la administración. En este caso es la Consejería de Educación. Entonces sí, es el mismo empleador, con lo cual ya está. Vale, Marian insiste en que necesitamos saber vuestras condiciones para fijeza. ¿Quién queda dentro y quién queda fuera de vuestra propuesta? Ya lo he dicho. Sí, bueno, di Mariluz. Ya hemos dicho que la persona que cumpla requisitos de 3 años de contrato continuado para la administración cumple requisitos, pues ya está. Entraría dentro del colectivo de fijeza. Lo mismo que se está empleando para el empleado para el empleado de la privada. Igual. Vale, por el chat de YouTube yo creo que más o menos he intentado recoger así todas las opiniones y preguntas. En Zoom habéis preguntado, bueno, preguntan si el empleador es el mismo, la junta, eso es, el empleador siempre es el mismo, es la junta. No veo, no sé si habéis, compañeras, no sé si habéis visto alguna. Dice ahí una compañera, María, ya, pero nuestras oposiciones son el 19 de 6, en el otoño estará todo el pescado vendido. Las oposiciones no se van a paralizar. Las oposiciones siguen adelante, no tienen intención de paralizar ninguna, incluso porque supongo que os habrá llegado que en Cataluña se han paralizado, pero es puntualmente para resolver una serie de denuncias que se hicieron, pero que ahora, dentro de nada, leí yo la noticia, bueno, me lo mandó un compañero, que creo que en una semana se resuelven todas y va a continuar el proceso. Van a convocarlas, sí, porque es el acuerdazo que hay. Y hasta que no lo quiten, el acuerdazo, pues van a seguir convocando y supuesta oferta de empleo masivo de empleo público, con lo cual ahí estamos. Entonces, en fin. Sí, aquí en Castilla y León no hemos denunciado las oposiciones, tratamos de paralizar la oferta de empleo en su momento, pero al ver que no había ningún tipo de, pues eso, de seguimiento por ningún sindicato ni la administración tenía ninguna intención de paralizarlas, pues no hemos hecho ningún procedimiento, así es. Tampoco hemos tenido una demanda generalizada de nuestros compañeros y compañeras interinos para hacer una paralización de las oposiciones. Preguntan si se ha filtrado, se sabe algo a ciencia cierta de por dónde va la reforma del EBEP, no. Si hay algún borrador o algo, si sabemos algo de esa reforma. Es que creo que no hay ni borrador por no haber. O sea, yo creo que nos están dejando morir de vejez y ya está. Es que les importamos bien poco. Lo que digo, si es que si nos echan a todos a la calle ahora mismo a toda interinidad, ya está, nos echaron, no hay ningún problema. Como no tienen ninguna penalización, pues ya está, echados estamos. Entonces, no sé, borrador de momento no hay nada. Sí que hablan de que se va a crear la figura esta de personal fijo, pero en qué condiciones y demás, eso nada. Si no hay más cuestiones, yo creo que más o menos hemos ido respondiendo a todas vuestras preguntas. Yo creo que es muy importante participar en estas asambleas y en las movilizaciones que se van organizando. Entendemos que ahora estáis a otra cosa, puede ser, porque estáis preparando fin de curso, oposiciones, etcétera, etcétera. Tenemos la pandemia, tenemos una situación complicada, pero es el momento. Nosotros entendemos que es el momento de defender lo que es vuestro y que nadie más lo va a defender mejor que vosotros. Entonces nosotros hemos estado ahí como sindicato, hacemos un poco de
de coordinador, de organizador, de un poco de, bueno, pues de animaros, de estar con vosotros, de responder a vuestras dudas, vuestras cuestiones, pero sí que es el momento. Y otra cosa que sí que quería deciros, no quería dejar pasar el fin de la charla, es que nosotros somos un sindicato y como sindicato dependemos de nuestra afiliación. Entonces os animamos a todas y a todos a afiliaros a este CIL, al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León, porque sabéis quiénes somos, lo que defendemos y dónde estamos. Entonces, cada una de nuestras sedes está, pues en todas las provincias tenemos una sede en la capital y luego tenemos en Ponferrada, en Miranda y en Aranda, y a partir de ahí, bueno, pues todas las dudas, las cuestiones, todo lo que os vaya surgiendo y de lo que nosotros podamos ir ayudando, pues ahí estamos. Entonces, yo creo que un sindicato es fuerte cuando tiene compañeros y compañeras afiliados fuertes que están ahí, que están demandando y que están haciendo un buen trabajo en los centros. Entonces, bueno, pues animaros. Pregunta otra cuestión. ¿Se sabe qué va a pasar con los profesores técnicos con titulación de técnicos especialistas de FP? Pues esa es otra. Ese es un tema muy, muy espinoso que la administración lo ha metido, el Ministerio de Educación lo metió en la LOMLOE sin nosotros saberlo, atendiendo únicamente a una parte del colectivo, y nosotros tenemos una posición clara y es que nadie se quede atrás, igual que decimos con los compañeros interinos. Tenemos claro que nadie debe quedarse atrás. Mariluz participa en las mesas sectoriales con el Ministerio y la posición es muy rígida, aunque vemos que puede haber, gracias a la presión que estamos haciendo, nos estamos reuniendo con los partidos políticos que están en el Congreso para, bueno, pues demostrarles que esto no se puede hacer así, que no se puede simplemente por una transitoria en una norma, una adicional, en una ley, querer modificar algo sin realmente sentarse a pensar cómo luego después esto va a resultar. Y ahí tenemos que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Debemos ser todos del grupo A1, independientemente de si somos maestros, maestras o profesores técnicos de FP o profesores de cualquier categoría. Nosotros todos queremos que ser de la 1 y eso lo tiene que proporcionar la administración. No puede hacerse con todos de repente porque es un volumen económico muy importante. Pues sí, efectivamente, no van a incorporar al cuerpo de maestros porque tendrían que incrementar los presupuestos de educación considerablemente. Pero sí que el paso de la 2 a la 1 para el colectivo de profesores técnicos, pues es algo que estamos nosotros trabajando para que nadie se quede atrás, independientemente de si tiene o no tiene titulación. Y para el profesorado interino exactamente igual. Nosotros creemos que deben seguir trabajando y no nos gusta la figura que pretenden imponer, que es el profesor especialista. Ahora, creemos que es precarizar la formación profesional y en eso no estamos de acuerdo. Otra cuestión que Sí, Cristina, preguntan que si es obligatorio presentarse a las oposiciones para seguir de interino. A ver, vamos a hacer más adelante otra asamblea que hable solo de oposiciones, de las oposiciones que tenemos ya el 19 de junio, ¿vale? O sea que a través de nuestras redes sociales, nuestra página web o cualquier otro medio, os haremos llegar el día de esa asamblea para hablar solo del tema de oposiciones. De todas formas, por contestar a esta persona, le diré que si ya está en listas de interinos en Castilla y León, no es necesario este año presentarse a las oposiciones para seguir estando en la lista. Si ya está en la lista. Si no está en listas de interinos de Castilla y León, sí hay que presentarse a la oposición para poder entrar en esos listados de interinos. No sé si con eso creo que le habré resuelto la duda. Y apuntar también que eso ha sido un logro de este CID, de STES. O sea, ha sido un logro nuestro porque hemos convencido al resto de sindicatos que eran reacios a facilitar esta cuestión. Nos abrió la puerta a Galicia, es evidente. En el momento que Galicia lo planteó, pues nos abrió la puerta a conseguirlo y realmente, bueno, pues ha sido un esfuerzo y un trabajo de hormiguitas de ir animando y convenciendo y lo hemos logrado. Yo creo que es algo muy bueno para los compañeros. Y no debería ser solo por COVID, sino todos los años, poquito a poco, Fernando. Sí, eso es. Sí, tiene razón y lo pediremos todos los años. Dice que sí. Que conste una aclaración. En todos los sitios donde tienen esa estabilidad tan buena de interinidad, sí que les obligan a presentarse a las oposiciones. Puro trámite, pero como el listado de interinidad está vinculado a la oposición, les obligan. No tienen que pasar la prueba, ni les obligan a aprobar, ni cosas de esas, pero sí que les obligan a presentarlo, con lo cual ese es un logro que se tiene que todavía conseguir en todos los sitios, hasta los que tienen esa buena estabilidad, también lo tienen que mejorar.
Dice Ana que si es necesario afiliarse para ser escuchado y participar activamente. Nosotros siempre resolvemos todas las dudas de toda la gente que nos llama. Acogemos cualquier participación activa de cualquier persona, eso está claro, pero sí que es verdad que cuantos más apoyos tengamos en afiliación, pues siempre, o sea, todo el apoyo es necesario y siempre se trabaja mucho mejor cuando sabes que tienes detrás una cantidad de afiliados pues, que te apoya y que está ahí. Y creo que así en el grupo, en los chats, más o menos. Me preguntan también si sabe qué va a pasar con las vacantes COVID para el próximo curso. Nos habréis escuchado en la radio y en los medios de comunicación. Nosotros estamos pidiendo que se mantengan, pero también habréis escuchado que el Ministerio de Educación ya ha abierto la vía a reducir el 1,50 m al 1,20 m. Lo pone como recomendación en sus documentos. Es cierto que otras comunidades autónomas no han hecho la inversión que ha hecho Castilla y León en profesorado y entonces no han tenido enseñanza presencial en todas las enseñanzas durante todo el curso y esto les abre la vía a poder tener profesorado, el mismo profesorado con más niños en la clase. Pero nos parece pues una metedura de pata importantísima por parte del Ministerio porque es la forma, pues lo que hemos dicho antes, las administraciones se ajustan a lo más económico y si es más económico meter 25 que tener 15, pues es evidente que lo van a hacer, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros defendiendo que se mantengan los puestos de trabajo que se han creado este año y si son necesarios más, por supuesto que se creen más, pero no lo vemos muy fácil. Estamos peleándolo todos los sindicatos en mesa sectorial, todos tenemos la misma postura. Sabéis que también la admisión este año en 3 años ha caído, la natalidad está cayendo en Castilla y León abrumadoramente y esto es, pues ahora mismo en secundaria se mantienen, incluso en formación profesional se incrementa el número de alumnos, pero esto es una losa que tenemos ahí y que como no se resuelva, nosotros lo vemos como una oportunidad. Si tienes menos niños, reduces automáticamente el número de niños por aula, manteniendo el profesorado y manteniendo unas ratios bajas, pero económicamente eso es difícil de sostener. Entonces, pues ahí estamos, exigiendo mantener esos cupos. Bueno, lo que dice Fernando de ministra progresista, es que le pone una etiqueta que ya la quisiera para ella. La edad de progresista tiene, nada y menos. Elena. No, simplemente que iba a decir que si ya no había más comentarios o preguntas, pues simplemente agradecer a todos y a todas por su presencia y la participación en esta asamblea, en la que inicialmente hemos partido de un presupuesto muy concreto y pues no está de más también poder responder a cualquier otra duda que tengan nuestros compañeros y nuestras compañeras, ¿no? No sé si de respuesta a la pregunta de Ricardo sobre las vacunas y ya dar por finalizada la sesión. Pues si queréis finalizamos con las vacunas en alto, bien en alto. A ver, sabéis nuestra exigencia, vacunar a todo el mundo lo antes posible. Ahora mismo sabemos que algunas provincias están empezando a vacunar a los compañeros y compañeras que no pudieron hacerlo por lo que fuera en marzo, a finales de marzo, que fue cuando fue la vacunación masiva de los docentes y del personal laboral o el personal no docente. Pero, ¿qué va a pasar con nuestra segunda dosis? Ahí tenemos la duda. Yo creo que el Ministerio lo tiene muy claro y que quieren vacunar con Pfizer o como se diga, pero no sabemos. Realmente nosotros lo que hemos pedido es que lo hagan con criterios científicos y que hagan caso a la Agencia Europea del Medicamento. Pero tenemos una gran duda que se supone nos van a resolver esta semana, sobre todo porque ya hemos pasado las 12 semanas, o mucha gente ha pasado ya las 12 semanas que recomendaban en el prospecto de la vacuna, que es como cuando te lees las indicaciones, ¿no?, del paracetamol y te dicen cada 3 horas, cada 6, cada 8. Pues esto era cada 12 o a los 12 y ya vamos a entrar en las 16, pero que sepáis eso, que hemos hecho también, hemos tocado todas las teclas que hemos podido para que esta vacunación se hiciera posible, que la Administración, la Consejería de Sanidad y Educación no se han puesto de acuerdo para nada, no ha habido ningún tipo de coordinación y que han sido los gerentes de atención primaria los que se han encargado de su provincia. Que ha habido provincias más generosas y han incorporado a todo el personal que consideraban porque defienden un poco el trabajo de
de sus trabajadores y trabajadoras, y otras más cicateras que no han incorporado a todos esos profesionales. Y ahí hablamos pues, de los profesores de adultos, de la gente de adultos, del personal laboral, del personal de los comedores, de incluso la inspección. Bueno, cada provincia ha hecho lo que le ha convenido o parecido y no ha habido ninguna coordinación. Pero bueno, ahí estamos dando la batalla. Pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias también a Mariluz, a Susana, a Toya por vuestra participación, por vuestro esfuerzo, que nos consta que es mucho, y por vuestra ilusión también, por no cejar en el empeño. Y a todos y a todas, pues que tengáis muy buena tarde y nos vemos en la calle, probablemente, o en el aula. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, adiós. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.